Hola, bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, y cuando son las 18 horas y 46 minutos del horario internacional GMT de hoy, viernes 29 de noviembre de 2013, voy a realizar el análisis de previsión para la semana que viene en el par euro-dólar, dólar-yen, dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen. Por este orden irán apareciendo en el vídeo por si ustedes quieren ver solo alguno de ellos. Como siempre, les invito a que se hagan seguidores en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, en nuestro blog y, por supuesto, en nuestra página a través de todos los servicios gratuitos que ofrecemos día a día para los inversores. Bueno, vamos a ver en un primer momento cómo se han comportado los principales parques bursátiles, el IBEX 35, el Dow y el DAX alemán. El IBEX 35, como podemos ver en la imagen en este gráfico de temporalidad semanal, va a acabar en positivo, va a acabar con unos avances del entorno del 1,5%, cerrando en la zona de los 9.800. Como vemos y podemos apreciar en la imagen por la parte de arriba, la barrera de los 10.000 puntos de momento es infranqueable para la cotización del IBEX durante 4 semanas, golpeando la barrera psicológica de los 10.000 puntos, pero sin poder con ella. Y lleva ya 3 semanas bastante alejado de esta barrera a 200 puntos. Veremos a ver si la semana que viene logra ir a buscar esta barrera psicológica de los 10.000 puntos. El Dow de Estados Unidos, como vemos, en estos momentos tiene unos mínimos avances, vamos a expandir el gráfico, tiene unos mínimos avances intrasemanales exactamente de un 0,23%, después de haber realizado unos nuevos máximos históricos en los 16.182 en la tarde en la sesión americana del viernes 29 de noviembre. El espectáculo mayor en índices bursátiles nos lo sigue ofreciendo el DAX alemán. Bueno, sus movimientos alcistas suman y siguen siempre apoyándose en niveles cortos, niveles de cortito, porque a partir de aquí lo único que podemos conseguir son niveles de corto. Siempre encuentra apoyo en estos niveles y de ahí impulso alcista. Nos ha vuelto a tocar máximos históricos en la jornada del viernes 29 de noviembre en los 9.426. En la semana le vamos a tirar unos avances porcentuales para ver cuánto avanza la cotización del DAX en esta semana que estamos a puntito de terminar, exactamente un 1,78%, casi un 2%, que para un periodo intrasemana es un rendimiento muy abultado para la cotización del DAX. Instalado el lunes, seguramente nos abrirá en esta zona de los 9.400 puntos. Bueno, vamos a las divisas, vamos al euro dólar en primer lugar, a ver qué nos está ofreciendo, qué nos ha ofrecido esta semana. Vamos a apreciar en estos momentos en un gráfico de 15 minutos mismo para ver cómo la condición de hoy viernes ha sido muy pobre. Se ha mantenido siempre en un estrecho rango entre el 1,3620 y el 1,3590. A última hora, en sesión americana, hemos tenido aquí un movimiento a la baja sobre la directriz alcista de mediano plazo, que es el eje central inclinado de operaciones que mantiene a la cotización muy imantada desde hace muchísimas jornadas. Después veremos este aspecto en temporalidad diaria y, como vemos, siempre imantado por el 1,3606, esta congestión de muy largo plazo que es vital durante todo este año 2013, como también podremos apreciar después en temporalidades superiores. Realizamos la lectura, como siempre. Se trata el análisis de realizar una lectura de lo que ha sucedido con la cotización de los principales pares de divisas, colocarle unas barreras históricas para que después ustedes con sus estrategias y con sus gestiones de capital pues realicen y se marquen las estrategias y las negociaciones de corto, de intradía y de corto mediano para el intrasemana. El euro dólar nos arrancó el día 24 por la noche, justo sobre la directriz alcista de mediano. Hemos dicho que es el eje central inclinado de operaciones desde el pasado día 7 de noviembre. Como vemos, la testea una vez tras otra, vuelve por encima,
se vuelva a imantar sobre ella, la vuelva a respetar, en fin, es el eje central indiscutible de operaciones inclinado en el euro dólar. Y como vemos, se nos va a ir a quedar a dormir hoy viernes durante todo el fin de semana, seguramente en esta zona, a no ser que a última hora decida quedarse en el 1.3606, pero en esta doble barrera, seguramente si no le impiden estas 3 horas de negociación que todavía queda de hoy viernes, deben de tenerlo en cuenta por si hubiera alguna fluctuación importante de última hora, pero lo lógico es que se nos quede merodeando esta doble barrera que tiene el euro dólar entre la congestión de largo del 1.3606 y la directriz alcista de mediano que nos viene desde el día 9 de julio. Repito, lo lógico es que se nos quedara a dormir. La historia semanal es muy sencilla. Arrancó el domingo por la noche, día 24, en el 1.3553, fue a buscar la congestión de mediano el lunes día 25 en la preapertura americana, ejerciendo de soporte implacable, como siempre, este nivel histórico. Ejerce siempre fuerza sobre la cotización, en este caso y en esta ocasión de soporte, y desde ahí movimiento alcista poquito a poco, respeta la directriz de nuevo en la apertura europea del martes día 26 con un rebote tímido a la baja, se nos instala sobre la directriz y nos golpea por primera vez en la semana el 1.3606 el día 27 en la apertura europea. Como vemos, rechazo en firme hacia la directriz con movimientos muy cortitos, muy erráticos y siempre sobre la fuerza de la congestión de largo y la directriz alcista de mediano, siempre capturada y siempre imantada por estas dos barreras. En la semana avanza mínimamente la cotización del euro dólar. Vamos a ver lo que avanza desde su punto de apertura semanal en estos momentos. Pues un mínimo 0,26%, avances mínimos para un periodo intrasemana y siempre y cuando que en estas 3 horas de negociación se mantengan estos niveles y no inicie algún movimiento brusco de última hora. Vamos al gráfico de temporalidad trimestral para empezar a ver los detalles importantes que nos ofrece la cotización del euro dólar en estas temporalidades amplias. Siempre es bueno tener orientaciones de temporalidades superiores para tener una guía, ¿no? En el mercado la principal estrategia es la lectura del mercado, realizar unas buenas lecturas en temporalidades superiores para después poder planificar nuestros mapas de operaciones en temporalidades pequeñas es primordial. Vamos a realizar, como siempre, la lectura del euro dólar con su directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001 y se nos genera en el segundo trimestre del año 2010. Lleva 8 trimestres consecutivos imantada. La tiene como eje inclinado central de operaciones desde hace 8 meses y por la parte de arriba el 1.3606, como vemos, golpeado en el primer trimestre del presente año, golpeado en el tercero y golpeado está siendo en el cuarto trimestre. En el cuarto trimestre, como vemos, no se ha realizado máximos por encima del 1.38, pero no hay ningún quiebre definido ni confirmado en temporalidades superiores de esta congestión histórica de muy largo plazo. Son los detalles importantes. Como vemos, tenemos formado un triángulo de muy largo plazo que el quiebre de una de las dos barreras podría orientarnos para el año 2014. Recordemos que el quiebre de la directriz lo tenemos el primer trimestre del presente año 2013. Al ir a buscar la reafirmación y confirmación no nos ha salido todavía por debajo, de ahí que los movimientos bajistas potentes para el euro dólar de momento estarán vetados. Un cierre anual por encima del 1.3606 le podría dar impulso alcista como mínimo para los primeros meses del año 2014. De estos detalles hablaremos más de una vez en el mes de diciembre y también en el mes de enero. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual. Vamos a expandirlo porque los detalles más importantes nos vienen desde los máximos históricos del año 2008 con su directriz bajista generada en mayo del año 2011. Como vemos, no se ha atrevido todavía la cotización a aprobar esta directriz. Se ha quedado muy cerquita, como vemos, el mes pasado, en el mes de octubre, pero los inversores colocaron sus órdenes de venta un poquito antes de que llegara a la directriz bajista de largo. Como vemos, está muy atrapada en la zona del 1.36, exactamente en el 1.3606, y el apoyo en la directriz alcista de muy largo plazo es lo que le ha dado impulso alcista para atacar el 1.3606. Vital
será el domingo por la noche cuando abra el mercado. Y como vemos sobre la directriz alcista de muy largo que hemos visto anteriormente, trazada desde el año 2001 en temporalidad trimestral, mes tras mes, sigue siendo el eje central de operaciones. Todos los meses va a buscarla, menos el mes de octubre, como apreciamos que se nos quedó un poquito alta la cotización. Casi todos los meses va a darle un golpe, a probar su fuerza, bien por la parte de abajo o bien por la parte de arriba, pero como vemos es un eje central inclinado perfectamente de operaciones el que nos marca el euro dólar sobre esta directriz histórica, y el 1,3606 vital el mes de enero, el mes de febrero, también el mes de septiembre, octubre y noviembre. Ni un mes siquiera ha conseguido cerrar. Observemos en detalle, vamos a ampliar el gráfico, que de momento, y como vemos este fin de semana ya nos va a cerrar con un doji muy potente, alcista, la cotización del euro dólar este mes de noviembre. Recuerden que abrimos mes el domingo día 1, o sea que el día 1, domingo por la noche, cuando abra el mercado, estrenaremos mes y nos va a cerrar con este doji potente. Detalle importante sería si nos cerrara un poquito por encima o un poquito por debajo del 1,3606. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para verlo más en detalle. Vemos cómo el apoyo en el 1,3406 la semana pasada fue determinante. Desde ahí impulso alcista y esta semana está siendo frenado al alza por el 1,3606. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria. Bueno, vamos a ver lo que avanza la cotización desde su punto de apertura anual, 1,3205, desde el precio de apertura anual. En estos momentos tiene unos avances de un 2,88%, unos avances mínimos para términos intraanuales. Vamos al gráfico de temporalidad diaria y aquí vemos la secuencia mucho más en detalle, las secuencias y los detallitos que tenemos que ver en temporalidad diaria, la directriz alcista de mediano que nos viene desde el día 9 de julio y su punto de apoyo lo tiene el 6 de septiembre. Esta directriz, ampliamos el gráfico para verlo mejor, fue quebrada el día 7 de noviembre y desde el día 7 de noviembre a ir a realizar el pullback de reconocimiento y de reafirmación, lo único que hace es capturar a la cotización. La tiene capturada desde el pasado día 13 de noviembre, teniéndola y atrapándola como eje central inclinado de operaciones. Por la parte de arriba, 3 días golpeando el 1,3606 y ningún día siquiera ha conseguido cerrar por encima de este muro de congestión de muy largo plazo, que es la barrera infranqueable por la cotización del euro dólar en este año 2013, aunque momentáneamente ha cotizado por encima del 1,38 incluso, pero no ha conseguido cerrar ni un mes siquiera por encima. Detalles muy importantes, como vemos, capturada totalmente la cotización entre esta directriz alcista de mediano y la congestión de muy largo. Este cruce de líneas será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. De temporalidad diaria vamos a ver cómo se encuentra desde su apertura mensual. Recordemos que la apertura mensual, la cotización del euro dólar la tuvo en la zona del 1,3580. Como vemos, prácticamente está en su apertura mensual. Ha ido a buscarlo en sesión americana el 1,3580 y ha ejercido fuerza de soporte en el día de hoy, viernes 29, y ahí se va a quedar seguramente a dormir, encerrada en este triangulito, o bien un poquito por encima o un poquito por debajo, pero siempre merodeando esta doble barrera. Regresamos al gráfico de temporalidad semanal para colocarle ya los principales niveles de soporte y de resistencia. Muy técnico el euro dólar en los últimos tiempos, encontrando siempre apoyo en las barreras históricas, bien de mediano o de mediano largo plazo, y el 1,3495, como comentábamos anteriormente, el lunes día 25 en la preapertura americana es lo que le dio el impulso alcista para atreverse a atacar el 1,3606. Para la semana que viene, vital será esta doble barrera cuando abra el mercado el domingo por la noche. En caso de que la cotización encuentre un apoyo firme en esta doble barrera el domingo por la noche, cuando abra el mercado, iríamos en busca de una congestión de mediano plazo. En el 1,3675 ejercería de resistencia. La siguiente resistencia y principal para la semana que viene la topamos en una congestión de mediano largo, 1,3763,5. Otra la topamos delimitada por una congestión
de mediano plazo, 1,3863, ya introducidos en máximos anuales. Y del 1,3863 nos encontraríamos con la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos históricos del año 2008, nos pasaría en la zona del 1,3940 aproximadamente. Es la última resistencia que le colocamos para la semana que viene al euro dólar. Por la parte de abajo, si la cotización fuera rechazada en firme de esta doble barrera en la apertura semanal, nos toparíamos con un primer soporte con gestión de mediano 1,3495, siempre y cuando el día de hoy nos cierre por debajo de esta doble barrera. Soporte importante 1,3495. El principal de semana, delimitado por la congestión de mediano largo, 1,3406. Otro cercano al anterior, 1,3368, no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2011, siempre recordado por los inversores. Del 1,3368 nos llegamos a una congestión de mediano y a una directriz alcista de la misma categoría, en el 1,3315. Y nos aparece en escena ya la directriz alcista de muy largo desde el año 2001, que nos pasaría la semana que viene sobre el 1,3285. También muy cercano nos pasa el nivel de congestión de largo del 1,3265. Ya a más de 300 puntos de la cotización actual, exactamente a 320. Le colocamos el último soporte. Vital el domingo por la noche, 1,3606. Si apoya, por lo menos en los primeros compases de semana, nos iríamos al alza seguramente buscando la congestión de mediano del 1,3675. Si en los primeros compases el domingo por la noche tuviéramos un rechazo en firme de esta doble barrera, iniciaríamos movimiento bajista buscando seguramente el 1,3495. Clave, como comentamos, 1,3606 como clave también será a partir del domingo por la noche la apertura mensual y semanal para guiarnos en las negociaciones de corto plazo. Acabamos con el euro dólar. Vamos al dólar yen. Los cruces del yen siguen su camino alcista desde hace año y medio. Como ya sabemos, desde junio del año pasado, del año 2012, suma y sigue el yen muy debilitado, acompañando, por supuesto, a las bolsas. Sabemos el valor refugio que supone siempre el yen. Los capitales están saliendo de los valores refugio, como el yen, y se están depositando en los principales índices bursátiles. Hemos visto al principio del análisis cómo el Dow americano y el DAX alemán han realizado nuevos máximos históricos esta semana. Los pares, los cruces con el yen simplemente acompañan estas correlaciones históricas que guardan los cruces del yen con las bolsas a nivel mundial. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido la cotización del dólar yen en esta semana que hemos terminado. Arrancó en el nivel de los 101.30 el domingo por la noche, se fue a buscar la congestión de mediano que mantuvo imantada a la cotización durante los primeros días de semana, como podemos apreciar, manteniendo eje central de operaciones en el cortito plazo hasta el miércoles día 27, que con este quiebre y confirmación perfecta en la apertura europea ya le dio impulso alcista y desde entonces se mantiene imantada en un nivel de corto en los 102.27. Como vemos, presumiblemente nos cerrará un poquito por encima de este nivel de corto, que será importante el domingo por la noche cuando abra el mercado. Poquita historia, nos ha presentado la cotización del dólar yen. Vamos a ver lo que consigue avanzar desde el día 24 cuando abría el mercado domingo por la noche. Unos avances de moderados abultados de un 1,16%, que para un periodo semanal está muy bien. Temporalidad trimestral. Refrescamos memorias para que no se nos olvide qué es lo que hacen las cotizaciones en el muy largo plazo desde 1985. Su directriz bajista de esta categoría de muy largo plazo, quebrada el primer trimestre, de momento lo hace bueno. Este quiebre ni siquiera nos va a realizar unos pullback de reconocimiento ni nada, ¿no? Simplemente sigue al alza, aunque como vemos no ha llegado a tocar todavía los máximos intraanuales. Cuidadito porque seguramente sea el objetivo para la próxima semana en caso de que siga el movimiento alcista, esos máximos intraanuales. Temporalidad mensual. Vamos a ver lo que avanza la cotización desde su precio de apertura anual, desde los 86,76, unos avances
de moderados a abultados para términos intraanuales de un 18-14%. Como vemos, como comentábamos anteriormente, los máximos intraanuales los realizó la cotización en la zona de los 103,60, 103,65, con casi un 20% de avances. En términos intraanuales, como comentábamos, es bastante factible que la semana que viene le dé un tiento a los máximos intraanuales, siempre y cuando iniciemos con movimientos alcistas. De temporalidad mensual, bueno, destacar el golpeo sobre la congestión de largo de los 99,75 durante muchos meses consecutivos. Lo que está haciendo en este mes de diciembre es realizar la confirmación del quiebre que tuvo el pasado mes de mayo, ni más ni menos. Después de golpear va a cerrar, ahora sí que podemos decir que va a cerrar el mes de noviembre por encima de esta congestión de largo y puede animar a la cotización para finales de año. De temporalidad mensual nada más, nos dirigimos a temporalidad semanal, poquito, muy poco. Simplemente ver que ya nos aparece en escena esta congestión de mediano largo en los 103,30. Va a ser vital el domingo por la noche y para la semana que viene cuando abra el mercado. Recordemos que fue el muro de contención el pasado mes de mayo que durante 2 semanas sujetó a la cotización perfectamente y desde ahí a la otra congestión de mediano largo en esta zona de los 94,65. Como vemos, muro de momento infranqueable, esta congestión que nos viene de años atrás, 103,30 será vital para la semana que viene en caso de que llegue a cotizar cerca de la misma. Le echamos un vistazo también a temporalidad diaria por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. Poquito, simplemente la directriz bajista de mediano que nos viene desde mayo, quebrada al alza y confirmada en el mes de noviembre. Desde ahí apoyo perfecto con su quiebre y confirmación en los 99,75 y quebrando niveles poquito a poco se nos acerca a los máximos intraanuales. Como comentamos, le tiene que dar permiso los 103,30 con gestión de mediano plazo. En términos intramensuales, vamos a ver lo que avanza la cotización del par desde el día 1 de noviembre, cuando abrió el mercado, unos avances intramensuales de un 4,18%, avances abultados para términos intramensuales. Vamos al gráfico, a la temporalidad de 4 horas y le colocamos niveles importantes para la semana que viene. Comprimimos el gráfico para ver los principales niveles de resistencia. Si apoya el domingo por la noche en los 102,27, nos vamos en busca de los máximos intraanuales, 103,30, primera resistencia y además principal de semana. Quebrado los 103,30, recorrido amplio hasta los 104,52, con gestión de mediano plazo y una última resistencia, nivel de corto, en los 105,23. Movemos a casi 300 puntitos de la cotización actual. Por la parte de abajo, el domingo por la noche debe de quebrar, si es que cierra al final hoy viernes por encima del mismo, los 102,27. Primer soporte inmediato a vigilar. Desde ahí nos topamos con una congestión de mediano, 101,62. El principal soporte de la semana que viene delimitado por un nivel congestión de mediano en los 100,68. Desde ahí recorrido amplio hasta la congestión de largo en los 99,75 como último soporte para la semana que viene. Sin duda alguna, si llegara a estos niveles, ejercería muchísima fuerza de soporte este muro que hemos visto en detalle en temporalidades superiores. 102,27, primordial cuando abra el mercado el domingo por la noche. Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir con el par dólar franco suizo. Vamos a ver lo que avanza la cotización del dólar yen. Bueno, ya lo vimos anteriormente, creo, un 1,16%, un 1,18% en términos intrasemanales. Sí, exactamente, un 1,14% avanza en estos momentos. Vamos con el dólar franco suizo, presionado a la baja por su precio de apertura anual y presionado a la baja por este nivel de congestión de mediano de los 0,9075. En estos momentos merodea su punto de apertura semanal. Vamos a expandir el gráfico para ver en detalle qué es lo que nos ha dejado esta semana. La cotización arrancó justo sobre la congestión de mediano de los 0,9075 y en un primer momento de semana un impulso alcista hasta una directriz quebrada ya en el tiempo, pero como siempre recordada por los inversores, ejerciendo fuerza, en este caso de resistencia implacable, como vemos el lunes en sesión americana y desde ahí movimiento bajista, este doji bajista
bastante claro, y desde ahí movimiento bajista hasta la congestión de mediano de nuevo. Rebote muy importante al alza de 40 puntitos, pero después la fuerza que ejerce siempre este nivel precipitó a la cotización de nuevo con su quiebre, confirmaciones, recorridos, otra vez hacia el mismo, lo tuvo durante toda la semana como eje central de operaciones y como vemos y presumiblemente pues nos va a cerrar un poquito por debajo. Repito, quedan unas 3 horas de negociación, 2 horas y 50 minutos, está muy cercano de este nivel a solamente 10 puntos y un cierre por encima o por debajo de los 0,9075 y medio sería ya un detalle importante a tener en cuenta para el domingo por la noche cuando abra el mercado. La apertura semanal la tenemos prácticamente en los niveles en los que cotiza. Tiene un retroceso de un 0,07% desde el domingo por la noche que abrió el mercado, prácticamente insignificante. Nos trasladamos a temporalidades históricas superiores en 1985, directriz bajista de largo plazo generada el tercer trimestre del año 2001 y desde ahí, bueno, pues como vemos presionada, muy presionada la cotización del dólar CHF, del dólar franco suizo por la congestión de muy largo de los 0,9680. Muchísimos trimestres lleva golpeando este muro y no lo consigue. Muchos trimestres son golpeando ya este muro y realmente llegará un momento en que perderá fuerza la cotización si no lo quiebra al alza. Deben de tener en cuenta que este cruce de líneas lo tienen en su retina todos los inversores. La directriz bajista de muy largo y esta congestión de la misma categoría la tienen puesta en su retina y solamente un quiebre definido y confirmado en el muy largo plazo de estas dos barreras le podría dar alas, le podría dar fuerza alcista a la cotización del dólar franco suizo. Estamos hablando de temporalidades superiores en el largo y en el muy largo plazo. Le echamos un vistazo a temporalidad mensual, expandimos porque hay pocos detalles que ver, simplemente que se nos ha posicionado, como vemos, por primera vez en el año por debajo del precio de apertura anual. Hemos tenido su quiebre y, como vemos, durante 2 meses está golpeando y no consigue volver a circular por encima de los 0,9148. Detalle importante sería, por supuesto, si cerrara el año por debajo del mismo. De momento nos dice que este quiebre se hace bueno y de momento también nos dice que no está, que los inversores no están por volver por encima del precio de apertura anual de los 0,9148. Es el único detalle que vemos sobre la cotización del dólar franco suizo en esta temporalidad. En temporalidad semanal, poquito también que destacar. Simplemente como desde su punto de partida anual ha sido rechazado esta semana y desde ahí movimiento bajista. Este nivel de congestión de mediano largo en los 0,8998 será vital la semana que viene, como por la parte de arriba el precio de apertura anual en los 0,9148. De temporalidad semanal nada más, simplemente expandir el gráfico para ver esta formación de doji pirinola con la que nos va a cerrar. Retrocede mínimamente, como veíamos, un 0,07%, prácticamente insignificante desde su apertura el día 24, domingo por la noche. Echamos un vistazo a temporalidad diaria por si nos puede proporcionar alguna información adicional. Nada, poquito, simplemente ver cómo los 0,9075 tiene capturada a la cotización y lo tiene como eje central de operaciones en las últimas jornadas. Vital será el domingo por la noche cuando abra el mercado. Observen también esta formación de vela con implicaciones alcistas con las que presumiblemente nos va a cerrar hoy viernes día 29. Por si el domingo cuando abriera por la noche el mercado tomara un apoyo firme en los 0,9075 le puede dar impulso alcista a la cotización de este par. Volvemos al gráfico, a la temporalidad de 4 horas, no por nada especial, sino porque visualmente se colocan muy bien los niveles de congestión, pero estos niveles son los mismos en temporalidad de 4 horas que en temporalidad de 1 hora que de 5 minutos, ¿de acuerdo? Pero por visualizar un poquito mejor, siempre los colocamos aquí, realizamos el comentario, mejor dicho, en 4 horas. Nivel importante 0,9075. Primera resistencia que se va a encontrar la cotización del par el domingo por la noche cuando abra el mercado. Siguiente resistencia delimitada por una directriz de mediano. Ejercerá fuerza como
ha ejercido en jornadas anteriores. Nos pasaría dependiendo del día en el cual atacara esta directriz, pero siempre en la zona de los 0,9120, 0,9125 aproximadamente. La principal resistencia del día viene delimitada por el precio de apertura anual, 0,9148. Recorrido alcista hasta la siguiente resistencia, 0,9225. Otra principal de semana, la segunda, perdón, principal de semana, la primera hemos dicho que el precio de apertura anual, otra resistencia importante en los 0,9253 y desde ahí recorrido amplio hasta una congestión de mediano en los 0,9340, ya muy alejada de la cotización actual. Por la parte de abajo, tres soportes. El primero y principal de semana, 0,8998, congestión de mediano largo, recorrido muy amplio hasta el siguiente soporte, delimitado por una congestión de mediano en los 0,8891 y un último también de la misma categoría que el anterior en los 0,8817. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando por la parte de arriba muy de cerca los 0,9075 y medio. Por la parte de abajo, cuidado con el quiebre de los 0,8998 porque le abriría las puertas a movimientos bajistas importantes para la semana que viene al dólar chino. Continuamos con el par libra-dólar. Por primera vez en el año nos ha quebrado el precio de apertura anual, cierre diario y cierre semanal por encima del 1,6248. Es el detalle más importante que nos deja la cotización del par libra-dólar. Expandimos el gráfico para realizar la lectura desde el domingo por la noche cuando abría el mercado, imantado totalmente por la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2009, desde enero exactamente del año 2009, imantado y rechazado en los primeros compases hacia la congestión de largo del 1,6151, salvavidas totalmente para la cotización del par. También nos aparece en esta franja la directriz bajista de mediano largo. Esta doble barrera durante la jornada de lunes y sobre todo este apoyo que tuvo en preapertura americana el martes día 26 le sirvió de efecto trampolín para coger fuerza y vemos cómo en la sesión europea del día 27 ya nos quebró con muchísima fuerza el precio de apertura anual, realizando máximos anuales esta semana la cotización del par. El quiebre del 1,6301 con un apoyo perfecto el jueves día 28 en apertura europea le ha dado incluso movimiento alcista amenazando la zona psicológica del 1,64. Desde el precio de apertura semanal, la cotización del par consigue unos avances moderados de casi un 1%, exactamente en estos momentos un 0,83%. Desde su precio de apertura anual, avances mínimos, hablando intraanualmente, de un 0,72%. Son avances mínimos para términos intraanuales, pero avances moderados para términos intrasemanales desde su apertura semanal, como hemos detallado anteriormente, de este 0,82%. Nos trasladamos a temporalidad mensual para refrescar, rememorar, como siempre, la directriz alcista de largo desde enero del año 2009, probada, muy golpeada durante el año 2012, quebrada en febrero del presente año 2013 y como vemos la cotización en esta triple barrera se mantiene desde hace 3 meses. Muchísima fuerza de imán, muchísima fuerza de atracción ejerce sobre la cotización y veremos a ver si tiene fuerzas para acabar el año por encima o se nos viene abajo otra vez imantada la cotización por esta triple barrera tan potente. De temporalidad mensual, nada más. Nos vamos a temporalidad semanal, a ver si sacamos alguna información adicional. Poquito, simplemente ver cómo en las últimas semanas había golpeado el precio de apertura anual en el 1,6248 durante varias semanas y esta semana que vamos a terminar es la primera que consigue cerrar en el año por encima de su precio de apertura anual. Cuidadito, detalle importante, nos queda ya solo un mes de negociación, mejor dicho, 20 y pocos días, 22 o 23 días, porque el periodo navideño suele ser muy paradito en cuanto a negociación, pero bueno, nos quedan unos días y veremos a ver si se anima la cotización. Mientras no vuelva a perder el precio de apertura anual 1,6248, no hay miedo de movimientos bajistas para el par libra-dólar en estos finales de año 2013.
Le echamos un vistazo a temporalidad diaria también, por si nos dejara algún detalle. Los detalles son los apoyos del día 25 y día 26 sobre la congestión de largo del 1,6151 y la directriz bajista de mediano largo que nos viene desde agosto del año 2009. Esta doble barrera, después quebrada al alza, la otra doble barrera, el precio de apertura anual y la directriz alcista de largo desde enero del año 2009. Como vemos, máximos intraanuales nos deja la cotización del par libra-dólar esta semana. Volvemos a la temporalidad gráfica de 4 horas y le colocamos principales resistencias y soportes. En primer lugar, el domingo por la noche cuando abra el mercado, los inversores tienen puesto el punto de mira en el 1,6408. Nivel de congestión de mediano plazo, siguiente resistencia de la misma categoría que la anterior, 1,6512. Desde ahí, recorrido amplio hasta un nivel de corto en el 1,6330. Y la última resistencia, congestión de largo, en el 1,6709, 1,6710. Como vemos ya, bastante alejada de la cotización actual. Por la parte de abajo, como primer soporte, congestión de mediano, 1,6301. Siguiente soporte y principal para la semana que viene, precio de apertura anual al confluir con la directriz alcista de largo plazo en el 1,6248. Principal soporte de semana. Desde ahí iríamos en busca de otro soporte también muy importante al confluir la directriz bajista de mediano largo con un nivel de largo que ha sido el salvavidas de la cotización esta semana en el 1,6151. El quiebre del 1,6151 nos llevaría al 1,6073, último soporte con gestión de mediano para la semana que viene. Recordemos los apoyos que hemos tenido a mediados del mes de noviembre sobre este muro de mediano plazo. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, importante será la resistencia del 1,6408, como importante será el soporte del 1,6301, ambos niveles con gestiones de mediano plazo. Y no se olviden, sobre todo, por si fuera a darle un golpe al precio de apertura anual y la directriz alcista de largo. Seguimos, continuamos en la andadura, en la previsión semanal con el AUD-USD. Realizamos la lectura de mercado desde el domingo por la noche cuando abría el mercado. Abrió sobre el nivel de corto de los 0,9181. Ya se le resistió en los primeros compases, como vemos, como un retroceso. Después incluso lo quebró el día 25 al término de la sesión americana, pero en horarios muertos, horarios sin liquidez, no nos dijo absolutamente nada. Y vemos como el martes, cuando abrió Europa, el día 26, martes, fue directamente ya a buscar este otro nivel de corto en los 0,9086. Ahí se mantuvo, como vemos, durante toda la semana soportada la cotización. En términos intrasemanales vamos a ver lo que retrocede la cotización de este par. Desde su precio de apertura semanal en estos momentos retrocede un 0,82%. Retrocesos moderados en términos intrasemanales. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, cuidadito con este nivel, 0,9086, como por la parte de arriba los 0,9181. Hacemos el recorrido desde temporalidad mensual para ver, como siempre, los detalles. Nos trasladamos a temporalidad mensual a 30 años y, bueno, la directriz alcista de largo, como siempre, detallamos desde el año 2009, quebrada, confirmada perfectamente en este año 2013. Cuidado porque los mínimos intraanuales, que coincide con la congestión de muy largo plazo en los 0,8888, recuerden que ha sido el salvavidas de la cotización de este par, este muro de muy largo plazo, lo tenemos ya cercano otra vez. Cuidado porque ya está ejerciendo mucha fuerza la atracción sobre la cotización. Desde su punto de apertura anual, la cotización del par lo tiene en el 1,0391. Retrocede un 12,29% en estos momentos, unos retrocesos moderados en términos intraanuales. Nos vamos de temporalidad mensual y nos vamos a semanal. A ver los detalles que nos ofrece. Vemos el quiebre de la semana pasada de los 0,9325 después de ser golpeado la anterior y después de ser rechazada la cotización de los 0,9430. Vemos movimientos muy técnicos del DAX tanto en el mediano como en el corto plazo. En intradía también
niveles intermedios, directrices de cortito, en fin, se está aportando muy bien el AUD-USD en este año 2013. Es uno de los pares favoritos de Forex índices sin duda alguna. En estos momentos merodea la zona de los 0,91 donde seguramente se nos quede a dormir todo el fin de semana. Como vemos, la vela bajista pequeña con ese 0,82% de retroceso. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional nos pudiera proporcionar, muy poquito, prácticamente nada. Simplemente ver los retrocesos desde el domingo día 24 por la noche. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos ya las principales barreras para la semana que viene. Por la parte de arriba, como comentábamos hace un poquito, 0,9181. Primera resistencia inmediata a batir. La principal de semana viene delimitada por una doble barrera, directriz bajista de corto y congestión de largo en los 0,9325. Atentos, principal nivel de resistencia. Y desde ahí nos vamos a la última congestión de mediano largo en los 0,9430, 330 puntos de la cotización actual. Comprimimos el gráfico para ver la directriz bajista de corto plazo que nos arranca el pasado 23 de octubre. Atentos a la misma, trácenla si no la tienen en sus gráficos por si la cotización iniciara movimiento alcista en este cruce de líneas. Repito, será la principal resistencia de semana. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre de este nivel de corto, en los 0,9086. Primera pieza a batir el domingo por la noche cuando abra el mercado. Siguiente soporte, congestión de mediano 0,8980. Atentos al quiebre de este nivel porque iríamos directamente ya a los mínimos intraanuales. Congestión de muy largo plazo 0,8888. Recordemos que fue el muro que consiguió sujetar a la cotización en pasadas semanas a la cotización del AUD-USD, mínimos intraanuales coincidiendo con esta congestión de muy largo plazo. Y un último soporte de cortito en los 0,8802. Último soporte que le colocamos para la semana que viene a 300 puntos. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato 0,9086, siempre y cuando el viernes cierre por encima del mismo. Primera resistencia inmediata para el domingo por la noche 0,9181. Y no se olviden también de la directriz bajista de corto por si iniciara movimientos alcistas potentes. Seguimos con el euro-yen, movimiento alcista muy potente hacia la congestión de largo. Varios días, varias semanas, ya venimos anunciando que esta congestión de largo de los 139,42 era el objetivo alcista de la cotización del euro-yen. Ahí se nos ha instalado durante toda la jornada del viernes, imantado totalmente y en estos momentos cotiza un poquito por debajo. Este nivel de corto, el 138,90 será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado, como por la parte de arriba si es que cierra por debajo al final los 139,42. Movimientos muy técnicos, perfectos, siempre en escalera, los que nos está realizando la cotización del euro-yen en los últimos tiempos. Desde su precio de apertura semanal vamos a ver lo que consigue avanzar, casi un 2%, debe de avanzar la cotización del euro-yen en términos intrasemanales un 1,36%. Un poquito menos de un 1,5% en estos momentos avanza la cotización del euro-yen desde su precio de apertura semanal. Como vemos, arrancó el domingo día 24 por la noche, le dio un golpe en primera instancia a la congestión de mediano de los 138,02, desde ahí un rebotito y después la quebró ya con fuerza el día 27 en sesión asiática, un quiebre y una confirmación perfecta para atacar este nivel de corto y posteriormente la congestión de largo, que será vital para la semana que viene en los 139,42. Históricos desde temporalidad trimestral, refrescamos memorias y lecturas de mercado. Directriz alcista de muy largo desde el año 2000, quebrada confirmada con sus movimientos hasta la zona de mínimos del año 2012, en la zona de los 94,30 y desde ahí impulso alcista. Se ha vuelto a posicionar por encima de la directriz de muy largo plazo después de ser golpeada en el primer trimestre del presente año. Consiguió quebrarla al alza en el segundo trimestre, ya se nos ha despegado de la misma. Ahora veremos a continuación en temporalidades inferiores cómo ha sido vital esta directriz en este año 2013.
En temporalidad mensual vamos a ver unos detalles importantes. En primer lugar, lo que avanza la cotización desde su punto de apertura anual en los 114,54. En términos intraanuales, más de un 20% a estas horas de negociación de viernes 29 de noviembre, exactamente un 21,54%. Avances de moderados a abultados en términos intraanuales. Como vemos, muy técnico todo el año, aguantando, ejerciendo fuerza de resistencia la directriz alcista de muy largo plazo, como ya había ejercido en mayo del año 2011, en abril y mayo del año 2011, volvió a ejercer fuerza de resistencia en enero, febrero y marzo del presente año, quebrada al alza junto con la congestión de largo de los 127, de los 126,96 exactamente. En un primer momento ejerció fuerza de resistencia a los 133,55, rechazo otra vez hacia esta doble barrera y este impulso del mes de junio ya le ha dado la fuerza suficiente para quebrar al alza los 133,55 y esta semana incluso probar los 139,42. Vital este muro de congestión de largo plazo, históricamente muy potente, será vital para estos finales del año 2013 y vital será también, por supuesto, para la semana que viene. Temporalidad diaria. Algún detalle nos puede dejar el apoyo el pasado día 22 de noviembre sobre esta congestión de mediano, el rechazo sobre otra congestión de mediano en los 138,02 esta semana, el lunes, cuando abrió el mercado, y desde ahí el posterior quiebre nos ha llevado al muro de largo de los 139,42. Son las secuencias que nos deja la cotización del euro-yen. Recuerden que tenemos el quiebre de una directriz alcista de mediano y en el momento de ir a realizar la confirmación lo único que ha hecho la cotización es irse al alza con muchísima fuerza. Regresamos a la temporalidad de 4 horas, resistencias y soportes para la semana que viene. Vamos a expandir un poquito el gráfico para ver más en detalle estos niveles que se va a encontrar la cotización del euro-yen la semana que viene. Lo primero que debe hacer es quebrar al alza, confirmar, apoyar en los 139,42. Domingo por la noche, cuando abra el mercado, será vital. Quebrado los 139,42, le abriría la puerta para ir en busca de 3 niveles de corto. 140,23, 141,57 y desde ahí la última resistencia en los 142,91. Como vemos, bastante alejada de la cotización actual, a casi 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si tuviéramos un rechazo en firme de los 139,42 el domingo por la noche, cuando abra el mercado, atacamos al primer soporte nivel de corto 138,87 y medio, 138,88. Primer soporte. Quebrado el mismo, le abre la puerta para ir en busca del principal soporte de semana, 138,02. Recorrido amplio hasta otro soporte, nivel de corto, 136,87. Y desde ahí una congestión de mediano le colocamos como último soporte para la semana que viene en los 136,16, a 300 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, cuando abra el mercado el domingo por la noche, 139,42. Por la parte de abajo, como primer soporte, nivel de corto, 138,87 y medio. Bueno, terminamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 2 de diciembre al 6. Cuidadito, entramos en la recta final del presente año. Los rallies navideños este año están activos, como podemos ver, sobre todo en bolsas y en los cruces con el yen. Aprovechenlos, estudienlos y sírvanse de ellos para la negociación de corto y para el corto mediano. Nada más, muchísimas gracias. Dudas, comentarios, como siempre, nos las hacen llegar a través de nuestro correo electrónico, formulario de contacto de nuestra página, teléfonos, Skype o redes sociales. Muchísimas gracias desde Forex Índices. Recuerden que todos los días a primera hora de la mañana europea tienen colocados ya el análisis en formato de vídeo para la negociación de intradía en nuestra página y en nuestro blog y en nuestras redes sociales pueden acceder a dichos análisis para la negociación de intradía. Muchísimas gracias, buen fin de semana y buen negocio para la semana que viene.